Hola, en esta oportunidad estamos mi compañero Juan David y yo para explicarles el simulador del interferómetro Sagna. Utilizamos esta página de simulación. Acá les muestro un poquitico de qué se trata el software de simulación. El software Console. Este software se utiliza para simulaciones basado en métodos numéricos y pues tiene unos despliegues gráficos bastante sencillos e intuitivos. Bueno, entonces acá vemos el enlace en la página donde podemos revisar este simulador del interferómetro Sagna. Les voy a explicar en esta ocasión un interferómetro anillo que está constituido por una fuente de luz, un beam splitter, un anillo en fibra óptica y un receptor. El beam splitter lo que hace es dividirnos el rayo de luz en dos haces que viajan en direcciones contrarias, una en sentido antihorario y otra en sentido horario. Eh, y vamos a mirar cuánto tardamos en llegar al receptor. Este tipo de interferómetro Sagna es conocido comercialmente como giroscopios F o G o giroscopios de fibra óptica. Entonces, lo que vamos a ver acá en la simulación es que al incidir rayo de luz, si no hay una rotación en el sistema, entonces vamos a ver que los dos rayos de luz van a tardar el mismo tiempo en llegar al receptor y tendríamos un delta de L o una diferencial en la distancia entre los dos rayos igual a cero. Si le añadimos rotación, entonces vamos a ver que al estar rotando el sistema, el rayo que va en sentido opuesto a la rotación del sistema va a llegar mucho más rápido al punto P1 que el rayo que está en dirección a la rotación del sistema. Esto nos va a permitir ver en el sistema una diferencia de longitud, ¿cierto? Un delta de L entre el punto P2 y el punto P1. También lo podríamos hacer a través de una diferencia de tiempo con un delta de t, ¿cierto? Pero para este simulador lo vamos a calcular a través del delta de L, donde podemos calcular esta pequeña distancia que hay entre el punto P1 y el punto P2 y así podríamos determinar cuál es la velocidad angular. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una fórmula que tenemos por acá que sería la fórmula general. Tenemos el delta de L que es igual al 4 por la velocidad angular por el área del anillo sobre la velocidad de la luz. En este caso lo hacemos en el vacío, ¿cierto? Si nosotros queremos averiguar cuál es el valor de la frecuencia angular, de la velocidad angular, entonces nosotros lo que podemos es despejar acá. Entonces nos quedaría que la velocidad en el vacío por el delta de L, que es el que estamos midiendo, dividido cuatro veces el área del anillo, nos va a dar la velocidad angular, que la vamos a tener en radianes por segundo. Un dato importante para notar es que este sistema, pues en este caso lo estamos haciendo simulándolo como si el anillo fuera una sola vuelta, pero para los fabricantes pueden ser la cantidad de vueltas eh, necesarias para darle más precisión al sistema. O sea, esto puede tener 10, 20, 30 vueltas. Se hacen tantas vueltas como considere el fabricante que necesita precisión en el sistema. Obviamente, si tengo una bobina demasiado grande, pues entonces voy a tener también un pequeño retardo, pero pues estamos hablando de la velocidad de la luz, o sea que no va a ser una cosa demasiado considerable. Este tipo de giroscopios eh, en la actualidad son los que ofrecen mayor confiabilidad y los que están siendo utilizados por todo el tipo de industrias debido a que aparte de que eh, es económico porque el material es la fibra, también ofrece mucha confiabilidad y se puede desarrollar en tamaños muy reducidos, incluso el tamaño de una
moneda. Para entender un poco mejor la explicación que les acabo de dar, nos vamos a apoyar acá en una demostración más gráfica. Inicialmente salen los rayos, pasan por el beam splitter, se dividen en dos con direcciones opuestas. En este caso el sistema está estático, o sea, no hay una velocidad angular en el sistema, entonces vemos que los dos rayos llegan al mismo tiempo al receptor. Si añadimos rotación, entonces podemos ver cómo el sistema va a empezar a girar y el haz de luz que salió en dirección contraria a la rotación llega un poco más rápido que el que va en dirección de la rotación. Tendríamos un delta de t. Si la rotación es en sentido inverso, entonces vamos a tener básicamente el mismo fenómeno, pero esta vez vamos a darnos cuenta que ya el rayo que llega primero va a ser el contrario al que habíamos iniciado. Ya en aplicaciones industriales, militares, científicas, podemos decir que el giroscopio de fibra óptica es uno de los giroscopios con mayor confiabilidad y que puede resistir las condiciones de clima más extremas. Por eso digamos que es uno de los desarrollos que en la actualidad se utilizan eh, por todo el tipo de industrias, industrias petroleras, industrias de gas, por armadas eh, militares en todo el mundo. Además de eso que es el giroscopio de fibra óptica tiene un tamaño bastante reducido, puede ser del tamaño de una moneda, entonces favorece demasiado a la instalación en cualquier tipo de dispositivo. También es aplicable para la industria automotriz, para el desarrollo de robots y todo tipo de máquinas que requieran de eh, precisar un movimiento o un giro determinado en alguno de los elementos. Entonces acá les voy a compartir un poquitico como de las aplicaciones que tenemos en los giroscopios. Entonces tenemos submarinos, tenemos aviones, tenemos autos, ¿cierto? Y tenemos inclusive sistemas satelitales. Eh, Acá nos muestran básicamente dónde se instalaría el giroscopio óptico. Este giroscopio, lo vamos a ver ahorita más adelante, eh, es una clase de giroscopio que se basa en tres giroscopios de fibra óptica para tener, digamos, el estado de velocidad angular en los tres ejes, el, tanto en el eje X, en el eje Y como en el eje Z. Entonces básicamente es un dispositivo que está conformado por tres giroscopios ópticos. Acá en la descripción del video nos hablan un poquitico de este tipo de giroscopios, se llaman giroscopios basados en fibra óptica de X-Blue, que contienen los tres giroscopios como les estaba diciendo para medir la rotación en los tres ejes. Esto sería pues para un barco. Acá nos muestran entonces cuál es la capacidad que va a tener el barco de sensar el tipo de movimiento que esté realizando. También nos muestran un ejemplo para una aeronave que básicamente entonces también va a tener la capacidad de detectar el posicionamiento en los tres ejes. Por acá les voy a mostrar lo que les comentaba, son tres giroscopios para poder medir los tres ejes. Ese es el desarrollo que se está teniendo en la actualidad. Y como les digo, es un giroscopio demasiado confiable, eh, considerado el más confiable en la actualidad. Permite trabajar en condiciones extremas a bajas temperaturas, en climas hostiles y en condiciones donde, digamos,
sean de zonas seguras por efectos de explosiones o de eso, el tipo de la industria petrolera del gas, que tiene que tener equipos que garanticen que una seguridad en cuanto al tipo de explosiones o este tipo de situaciones. Estos son los giroscopios, sistemas de posicionamiento ideales para ese tipo de condiciones.